vamos a hablar son los retos que hay para entrar en el mercado y cómo poder hacer cada uno, sobre todo de las personas jóvenes, una empresa y en dónde ustedes pueden pagar recursos económicos. Esta parte es fundamental en la vida del campo y sobre todo en un egresado. Fíjense que las estadísticas dicen que por cada egresado que se da de las universidades, solamente el 10% entra a actividades de su profesión y el 90% está en actividades diferentes. Lo que nos decía el ingeniero Jorge es, vamos a aumentar la productividad. En la globalización económica, precisamente lo que necesitamos es aumentar productividad por hectárea, llámese ganadería, agricultura, silvicultura, para poder nosotros tener, los precios internacionales fluctúan muchos de los productos y México no pone ningún precio en el mercado. Esta es una parte importante. Entonces, elevar la producción es el tema fundamental. La siguiente, por favor. El objetivo es presentarles a ustedes estadísticas, inversiones, la parte de tendencias sobre las oportunidades de negocio, así como apoyos gubernamentales para que los jóvenes puedan crear su propia empresa. Adelante. México es esto. México tiene 196 millones de hectáreas. Se cultivan anualmente 22 millones de hectáreas en la parte agrícola. En la parte ganadera son 115 millones de hectáreas. Y en la parte de litorales tenemos 11.208 kilómetros. Aquí hay mucho que hacer en la parte de litorales y en la parte de producción. Adelante. México produce en total 271.6 millones de toneladas. Ahí incluye la parte agrícola, la parte ganadera y la parte de pesca. Como la plática les va a quedar, no voy a detallarlo adicionalmente. Vale, la otra. Esto es lo que México exporta en mayor volumen. Hay muchos más productos, pero es la cerveza de Malta, primer lugar nacional, el jitomate, el segundo, aguacate primero, tequila y mezclas, y chiles y pimientos, que fundamentalmente chiles y pimientos es la mayor cantidad de producción bajo condiciones totalmente controladas, malamente llamados invernaderos. Adelante. Pero también es un gran importador, lo que establece la FAO, que un país alcanza su soberanía alimentaria con el 70% de lo que necesita para su consumo local. Y vemos que en carne, sorgo, carne de pollo y leche, realmente estamos abajo, muy abajo de las importaciones del ese 70%. Y en cambio, carne de porcino, maíz amarillo y soya, somos importadores que necesitamos elevar nuestra producción interna. Adelante. Potencial de Tabasco, adelante. Adelante, por favor. Miren, Tabasco, esta es su producción. Ahí están los porcentajes de lo que es los valores en volumen de producción. El agrícola representa el 93.2%, es el mayor generador de empleo que el pecuario, que representa como volumen total el 5.2%. En la parte pesquera somos muy pequeños y tenemos realmente mucho que hacer en maricultura, bajo condiciones controladas, y también en acuacultura, 1.2%. Adelante. Estas son muchas de las actividades que realizamos aquí y más o menos en un orden importante las actividades de mayor tasa de retorno, mayor potencialidad y rentabilidad, la forestal. Esta es una actividad a largo plazo, no hay un esquema fuerte de financiamiento, desafortunadamente son inversiones que tienen que hacer los que le entran a estas actividades. Ha crecido mucho la teca en Tabasco y este cultivo, bueno, lo que han hecho es bursatilizar acciones, vender acciones en las bolsas de valores, y esto ha permitido el crecimiento y la siembra en gran escala
en Tabasco, en Chiapas, algo en Campeche. La melina es una planta también introducida que tiene un mercado importante en celulosas, pero también en maderas de mediana calidad. En la parte del cedro son el cultivo por excelencia de una madera de alta calidad. Hay algunas plantaciones aquí en la zona de Teapa y Tacotampa, hay algunas plantaciones con esfuerzos personales. La ganadería todavía nos falta mucho. Hay ejemplos aquí en Tabasco importantes que tienen mayor carga animal por hectárea, pero seguimos teniendo en promedio un animal por hectárea. Tenemos que intensificar la actividad para la producción de carne, para la producción de leche, pero tenemos que diversificar los mercados. Esa es la parte más importante. En los mercados, en la carne, realmente se vende la misma empresa, animales en pie, animales que se sacrifican en rastros que tienen la clasificación internacional, certificaciones internacionales. Aquí en México es el TIF, el Tipo de Inspección Federal. USDA da una clasificación, pero también se me fue el nombre, ahorita se me dijo. Y esto nos permite entrar con cuartos de canales, medios canales, cuartos de canales, cortes primarios y cortes ya finos hacia los diferentes mercados. El día de hoy las grandes empresas, como en Estados Unidos, lo que están haciendo estas empresas es que están vendiendo carne de bovino, pero tienen también venta de carne de ovinos, pero también están comercializando la carne de pescados. O sea, es decir, se están diversificando en gran escala. En Estados Unidos, la movilización de la carne fundamentalmente son 5 grandes empresas que se dedican al comercio internacional. Y ellos compran y venden. Estados Unidos es el primer importador de carne del mundo, pero es el primer exportador de carne al mundo. La diferencia entre Estados Unidos y México es que ellos se quedan con 3 partes fundamentales de la res. El costillar, toda la parte de los cortes finos, donde están el ribeye, el New York, etcétera, junto que van con el filete, y se quedan con una parte de la arrachera, fundamentalmente. El resto se deshuesa, se empaca al vacío y se vende en América. Ellos consumen en grandes cantidades esas 3 partes de la res, que es el 30%, pero con eso recuperan el 70% del valor de la res en Estados Unidos. Nosotros nos comemos aquí en México nada más de la trompa a la cola. Son 2 diferentes formas de consumo, y por eso nos deprime el precio fundamentalmente ellos, porque son excedentes de producción que ellos no consumen y nosotros sí. La leche es un tema fuerte en México, no se ha logrado estabilizar. En carne, México es un gran exportador, ya entramos a muchos mercados. Estamos próximos, bueno, ya se está exportando a China, y con el acuerdo comercial nos va a beneficiar muchísimo a las zonas tropicales. Las zonas tropicales, realmente estos países que ellos viven de la fritanga en su propia grasa, no les importa si la grasa es blanca o es amarilla, porque a final de cuentas cuando entran a la cocción ahí tienen un color diferente, y son grandes consumidores de caldos como nosotros, cocidos como nosotros, y son grandes importadores. Son altos productores, altos consumidores, pero también altos importadores. Entonces, la carne de pradera sí tiene un futuro muy grande en el mundo, pero hay que salir a buscar esos mercados. La pesca, miren, en la pesca somos bajos en producción de pesca. Ustedes lo vieron, la parte a la que dedicamos. Se puede hacer maricultura. ¿Qué es la maricultura? En jaulas se pide la concesión a la Conagua, y Conagua les da los permisos para la producción. Hay que registrarse como una empresa o un sistema de organización como pescadores. Independientemente en el mar lo pueden hacer, y ahí producir, por ejemplo, en bahías, que tenemos muchos aquí en Tabasco, el camarón se puede producir perfectamente. En vez de abrir una fosa,
y estar produciendo en donde tenemos que tener niveles de salinización. Acá no necesitamos estar pendiente de la oxigenación, de que el agua esté fresca. Acá está en el hábitat natural. La tecnología está totalmente desarrollada y la tienen los sinaloenses. Ahí en la bahía de Altata pueden ir a ver cómo se produce en grandes volúmenes el camarón. Se llama Frutos del Mar. La empresa es exportadora de todo lo que está produciendo, pero también están los moluscos, y ahí en grandes cantidades. Aquí podemos producir moluscos de diferente tipo sin problemas, pero también pueden ir a ver aquí en Campeche, en Coatzacoalcos, cómo se puede producir el robalo en esas condiciones. La cobia, que en el mercado se conoce como esmedregal, también es importante. Hay un mercado muy importante. La cobia dura 1 año en producción, alcanza 5 kilos aproximadamente, y tiene una demanda internacional impresionante. Llegan los barcos escoceses a comprar todo lo que se produzca y son de alto valor en el mercado. Pero si hablamos de acuacultura, pues Tabasco tiene muchos ríos, lagunas, arroyos, pero también se puede producir en algunos esteros que tengan baja concentración de sales. Por ejemplo, la tilapia, ahí en el Paraíso ustedes lo van a encontrar inclusive con mayor concentración. Cambian un poquito el color de la piel, no es la tilapia negra, sino la tilapia gris la que se produce allí. La roja se va deteriorando su color, no es importante, pero bajo condiciones totalmente naturales. Cuando lo quieren hacer bajo condiciones ya intensivas, en geomembrana sobre todo, automáticamente hay un costo adicional, que es la energía eléctrica, para que ustedes tengan allí. Esa energía eléctrica es la que se necesita para la oxigenación, y esto aumenta los costos. Hay negocios muy grandes. Miren, en la parte de los pescados, vamos a dividir en 3 partes el pescado. Vamos a quitar la piel, la dejamos a un ladito, hacemos el filete, y con el filete nosotros en Tabasco nos gusta que la mojarra esté viva, nos encanta que la carne esté caliente, pero el mundo ya no consume así, consume productos congelados. Cuando ustedes van a la parte del autoservicio, abren unas puertas donde están los congeladores y van a encontrar verduras, frutas y carnes congeladas, que algunas se producen en México, pero un gran volumen viene de importación. Afortunadamente, la mayoría de lo que es las verduras, las hortalizas, están congeladas y lo produce una empresa que se llama La Huerta en Aguascalientes. Ellos han crecido, tienen 1000 hectáreas en producción bajo esquemas verdaderamente controlados, donde lo que se hace evita el riesgo de contaminantes, etc. Entonces, hay que entrarle al mercado de congelados, y necesitamos con esto llegar a otros destinos diferentes. Del Valle de México para arriba consumen grandes cantidades de congelados, y esto, si ustedes ven en los cortes que hacía el frigorífico y empacadora, pues iban congelados, y esto no se consume mucho en Tabasco, se consume mucho hacia el altiplano norte y occidente de México, pero se pueden exportar sin duda. Entonces, la pesca es fundamental. Hacemos el corte, sacamos el filete, se empaca al vacío y se congela, y nos queda la osamenta, es decir, la cabeza, y nos queda una parte de las espinas. Esto, una platita pequeña de rendimientos, se puede hacer con el deshidratado, puede ser un leofilizador, se puede producir harina de pescado y se va a alimentar la actividad pecuaria. Esto es importante y es un negocio. Ya tenemos 2 negocios, el filete y la harina, pero dejamos la piel allí. La piel tiene alta demanda internacional. Brasil es el primer comprador porque tiene colágeno, y el colágeno es uno de los grandes formadores de nueva piel. El colágeno se utiliza para una persona que tuvo problemas de un accidente, que se quemó una operación y le quedó una cicatriz muy grande, y la piel se pega y empieza
una multiplicación celular rápida que en corto plazo precisamente queda terminado el periodo. Pero el colágeno es el precursor de la grenetina. La grenetina, ustedes saben para qué se utiliza. Dodge es el primer comprador en México y el gran exportador, es una empresa alemana. Y este producto está cubriendo el mundo. Ahorita les digo de dónde salen la mayoría de la grenetina. Y la grenetina es el precursor que se utiliza para las gelatinas. Entonces tenemos varios negocios, pero hay que empezar con el primero, la producción. Posteriormente se puede vender el pescado aquí en nuestra zona vivo y se va con todas vísceras, agalla, escamas. Pero si le dan un poquito de valor agregado, pues hay que desviscerar, quitar el agalla para que se evite la parte de descomposición. Se puede quitar las escamas, la víscera la ponemos a un ladito también y quitamos escamas y hacemos los cortes para que entre al mercado para el consumo. La víscera tiene una demanda importantísima en el mercado. El primer demandante es la empresa Nestlé, que hace alimentos precisamente para animales domésticos, para el gato, para el perro, etc. Pero es otro negocio. O sea, esto nos permite un negocio impresionante. Ustedes saben que México es un gran importador de carnaza, que es lo que está pegado a la piel que se le quita al bovino. Bueno, ese es el primer producto que se utiliza para la grenetina en el mundo. Y también de ahí sale, por supuesto, una gran parte de la gelatina. Entonces, estos son negocios que son muy simples, son muy sencillos, que se pueden hacer sin duda, porque tenemos la producción. Hortalizas como el tomate, algunas variedades de chile, las variedades de chile y el tomate, esto bajo condiciones de agricultura protegida, sin duda es importante. Perdón, la mayoría le dicen invernadero. En Tabasco no tenemos invierno, tenemos dos estaciones, no tenemos las cuatro, una de calor y otra del tren, y más aquí cerquita. Entonces, esto es importante, no hay invernadero, el invernadero se da en unas zonas templadas, frías, en donde los descensos de temperatura muy fuerte, y lo que hay que hacer es meter calor en esos lugares. Aquí en Tabasco es diferente, hay que sacar el calor. Entonces, las tecnologías que estamos utilizando no son las mejores tecnologías. Se han importado tecnologías españolas, israelitas, en donde las temperaturas descienden muy fuerte, y esto está haciendo que entra uno a un área de producción aquí y tenemos 48, 52 grados centígrados. Pues no hay realmente una buena condición para producir. La mejor tecnología en agricultura protegida son los holandeses. Y aquí en México hay una empresa en Yucatán de asociaciones entre holandeses y yucatecos que verdaderamente son expertos en hacerlo y que están produciendo en grandes volúmenes. Por ejemplo, el grupo Shakul está produciendo ahí en Tixcococ, Yucatán, tiene ahorita 50 hectáreas, pero van por 100 hectáreas bajo condiciones totalmente controladas de alta rentabilidad. ¿Cuáles son los principales productos de alta rentabilidad? El tomate, los pimientos morrones, el rojo, el verde, el amarillo. Estos tienen una demanda impresionante. Nada exportan, todo se va a zonas hoteleras, completito. Y van creciendo en producción, en volumen, como el mercado se los va demandando. No es que empezaron como la locura de decir vámonos por 500 hectáreas bajo condiciones controladas. Y les voy a decir algo, en política y en mercado todo está ocupado. Cuando uno entra, tiene uno que desplazar a alguien y entonces ir tomando el mercado. ¿Para qué necesita uno en esta parte? Primero, buenos precios. Inocuidad alimentaria, si no se acuerdan qué es inocuidad alimentaria, es la sanidad y la higiene desde el campo hasta la mesa. Eso es la inocuidad alimentaria, así de simple. Entonces, estas partes hay que trabajarlas con mucha intensidad. Se pueden producir otras hortalizas, sin duda,
ahí van a encontrar pepino, pero son productos adicionales para completar lo que necesitan las zonas hoteleras del turismo nacional o el turismo internacional. Las frutas tropicales es un enorme negocio que tenemos presente, jóvenes, que lo estamos desaprovechando. Aquí nada más pongo piña, plátano, papaya, pero fíjense, podemos tener frutas de temporada. El mango es una fruta de temporada. Vean cómo están los árboles en esta ocasión, llenos. Hay una producción excelente. Cuando hay bajas precipitaciones, amarra perfectamente la floración del mango. Y esto lo tuvimos a inicio de año. Tuvimos bajas precipitaciones en diciembre, en enero, que empieza la floración del mango en nuestra zona. Cuando hay altas precipitaciones, no hay casi mango y lo que se produce es aguacate. Pero esto es en forma natural y esto lo podemos modificar bajo condiciones de altos niveles tecnológicos y es fertilización. Bien, lo que nos decía el ingeniero en la parte del suelo y de cómo las raíces y las pequeñas raíces, no son las raíces de soporte las que hacen la mayor absorción de nutrientes, es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Y por qué? Necesitamos, ya les dije, aumentar la producción por hectárea. Necesitamos hacer mejoramiento, mejorar las condiciones del suelo. Esto me da pie para comentarles algo. Todas las actividades, agronómicamente, tenemos que hacer el manejo completo. Y para hacer algo productivo y bien hecho, él nos los comentó, tenemos que hacer el estudio del suelo, cuál es la condición, cuáles son los nutrimentos que requiere la planta para poder tener alta productividad y evitar lo que nos está sucediendo en nuestras zonas del Tabasco. Hace poco estaba yo con ellos y comentaba que estamos acidificando los suelos en Tabasco, utilizando la urea, y cuando debemos utilizar el nitrato de amonio. Tiene su prohibición porque algunos malosos se lo están llevando a los explosivos, pero sin duda Tabasco, todo lo que mecheros que vemos prendidos, estamos quemando nitrato de amonio. Esto es aquí otra empresa que se puede desarrollar y se puede realizar para que en Tabasco tengamos la mayoría de los fertilizantes. Y es un negocio adicional. Bien, la piña. La piña se da en la zona de Huimanguillo en mayor cantidad, algo en Cárdenas. El negocio de todas las frutas es vender fruta fresca. Ese es el gran negocio y esto se debe empacar. Pero siempre vamos a tener una parte que no tiene calidad para entrar al mercado. Si vemos cualquier cultivo en la misma hectárea o en el mismo racimo de plátano, vamos a encontrar productos de exportación, productos de mercado para los diferentes canales de comercialización, el autoservicio, productos que puedan estar en los mercados regionales, etc. Siempre es la fruta fresca el negocio. Pero vamos a tener, dependiendo del manejo de las plantaciones, diferentes porcentajes que no entran a los mercados porque se manchó la fruta, porque se cayó, porque etcétera, etcétera. La piña porque tiene doble corona, etcétera. Por ejemplo, la piña y la papaya. Hay dos negocios fundamentales. Normalmente en la piña empezamos a producir jugos y es lo más barato. Eso mata al productor porque le van a comprar la piña muy barata, porque el jugo es muy barato en el mercado y está altamente competido. El negocio principal de la piña, el primero es quitar cáscara, coronas, todo eso se va al alimento para ganado, no se pierde absolutamente nada. Después, inclusive el centro, la parte dura de la piña, también se procesa y se va a los corrales de engorda o se va a los comederos del ganado. Y lo que nos queda se puede trocear. Hoy hay troceadoras y nos da un tamaño de troceado pequeño, pero se puede hacer a mano. Lo hay en Costa Rica, lo hay en Honduras, lo hay en El Salvador,
lo hay en Sudamérica, sobre todo en Brasil, y lo pueden hacer personas que lo pueden trocear y lo hacen perfectamente bien. Pero si hay troceadoras, eso ya es una inversión adicional. Se necesita una mesa de acero inoxidable tipo alimenticio, con eso ustedes van a empezar a trocear. La inversión fuerte es tener un congelador. Ese congelador tiene un ventilador en la parte de abajo y hace que brinque el trocito en el aire y se congela totalmente. Y se vende a nivel nacional e internacional en presentaciones a granel, 18 kilos empacados al vacío. Y nos los comemos todos. ¿Y saben en qué nos los comemos? En las pizzas hawaianas. Y es el negocio de mayor valor, inclusive mejor en ocasiones, hay temporadas, que el valor de la piña fresca. El segundo de la piña, lo hace también un tabasqueño, y es importante, es el deshidratado de una piña completa y presentada en un envase de primer mundo. Y eso lo compra Estados Unidos y lo compra Israel en grandes cantidades. Hoy se están exportando solamente a Israel 2.000 hectáreas de piña, que ya no se comercializa absolutamente nada en fresco. ¿Por qué? Porque tiene mejores precios. ¿Y cómo se hace el deshidratado? Pues son hornos con charolas que llevan una rebanada de piña, la misma piña está rebanada y lo que pesó la piña se envasa, precisamente. Entonces llevan una piña. ¿Qué busca el mercado internacional, el europeo, el americano? Se comen una fruta en una sentada, no guardan nada en el refrigerador. Nosotros guardamos todo en el refrigerador y perdemos calidad. Entonces ellos, la familia es pequeña, necesitan piñas pequeñas como la MD2. La parte de la papaya no es necesaria la Maradol, es una papaya diferente, que es una coloración entre amarilla y un poquito amamellada. Hay muchas en el mercado, pero esa es la principal demanda. El mercado europeo consume por sabor, el mercado americano consume por el color de las cosas. Es decir, come con la vista el americano. Si ven un mango, el ataulfo, primero no le entienden cómo comerlo porque no saben cuándo madura. El Manila, pues no les da el color amarillo, pero si ven un Tommy, que es un color rojo, intenso, insípido, pero ese es el que les gusta y ese es el que se come. Entonces, ¿a qué voy? Hay que analizar bien el mercado al que vamos, conocerlo perfectamente, y esto se llama planes de negocio, que más adelante les comentaré. Los cítricos, en Tabasco tenemos ya unas plantaciones importantes, seguimos vendiendo extracto de jugo, vendemos el limón, vendemos la naranja en fresco, que sigue siendo el negocio, pero no hemos dado el vuelco. Hay que generar la producción de péptidos, la peptina. En Veracruz hay plantas de producción y entonces no hay desperdicio. Nosotros la cáscara se la damos al ganado. Eso es importante, pero el mayor valor lo da la generación de peptinas. Hay que transformar, hay que industrializar nuestros productos. La palma de aceite va creciendo a velocidades importantes. La palma de aceite hoy 10 hectáreas es la unidad mínima, 100 hectáreas es la unidad mínima rentable que puede trabajar una familia. Aquí en el Malayo lo pueden ver, es un ejido, son pequeñas parcelas, pero el que tiene 10 hectáreas van a ver que es altamente rentable. Esto hay que trabajar primero con una buena genética. México no produce genética, hay que irla a comprar o a Costa Rica o a Colombia. Y una vez que sembramos, hay que ver los múltiplos para que tengamos en los planos más cercanos la producción. Por cada 500 hectáreas, un centro de acopio. Por cada 5.000 hectáreas al menos, una extractora de aceite. Y por cada 60.000 hectáreas se requiere una refinería. Esto es importante que lo tengan los múltiplos, cómo se van haciendo los negocios. La parte del cacao, aquí fue una zona productora de cacao fuerte, las fungosis fueron eliminándolo
paulatinamente y el manejo fundamentalmente. Las enfermedades fungosas son manejos, necesitamos entrar en la penetración de rayos solares en mayor intensidad. Les voy a decir, en Ecuador y Brasil, que entraron muchos años después que Tabasco a la producción, hoy no usan sombra, pero tampoco dejan crecer el tallo. No hay tallo, hay ramificaciones y son 5 ramas en donde ahí está el cacao. Y hoy no hacen cambio de absolutamente de las plantas. Cada rama que va creciendo, cuando ya tiene alrededor de 20 años en producción, la eliminan cuando ya tienen una nueva y la producción no disminuye. Pero además, en estos lugares en donde están muy similar a la zona de Teapa, que tienen altas precipitaciones, tienen sistemas de riego en donde hacen aplican la fertilización, el fertirriego, y después de una gran tormenta, después de que ha llovido impresionantemente, por eso me da pie la plática aquí del ingeniero Jorge, donde hay una lixiviación, es decir, los nutrientes se van más lejos de la raíz, de la zona en donde son factibles absorberlos. Hay que aplicar el fertilizante y hay que aplicar el riego. Esto es importante. Y en Tabasco hay muchos que han dicho que no se necesita el riego, se requiere el riego, pero además tenemos periodos de bajas precipitaciones. Entonces el riego en Tabasco no es un riego de auxilio, es un riego permanente por nuestros altos niveles de precipitaciones y porque tenemos zonas bien marcadas donde las necesidades hídricas de la planta es inferior a lo que cae en forma natural. Hay que trabajarlo. Estas son innovaciones tecnológicas, están ya en el campo y ya se pueden estar produciendo. El cacao en Tabasco deberíamos tener una empresa que produzca solamente cocoa y manteca. Y con eso vamos a exportar al mundo, a la Ciudad de México y Guadalajara, en donde están las empresas chocolateras de México. Guatemala, que no da abasto porque Nestlé se estableció ya en la producción de Carlos V en Guatemala, pero si nos vamos a Europa, vamos a vender sin restricción fitosanitaria, porque la temperatura que se eleva en los tratamientos después de 60 grados, se puede ese producto sin restricción fitosanitaria exportar a muchos mercados. La stevia es algo nuevo, en Tabasco ha crecido, pero en forma todavía de carácter artesanal y se está yendo hacia una actividad medicinal. El que no sepa, la stevia es un endulzante originario del Paraguay, es un arbusto. El arbusto natural que se encontró, pues daba un sabor, dejaba un resabio en la boca, de sabor amargo. No todos detectan el sabor amargo, pero la población de México en un 40% la detecta. Y entonces hicieron el primer cruza, que es Morita 1, siguió manteniéndose el resabio, y un japonés hizo la tercera cruza, que es Morita 2, esa tiene 0 resabio de amargo, esa es la que hay que producir. ¿Dónde la van a encontrar en grandes cantidades? En Veracruz, en Puente Nacional. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciéndose en Tabasco con la stevia? Realmente se corta, se pone un pote donde hierven el agua, ponen allí sus hojitas, las cortan con cuidado y sacan ese concentrado, lo cuelan, lo dejan que se refresque, y si ustedes usan un goterito bien lavadito de lo que tengan ahí en casa, lo pueden comprar, 3 gotas son suficientes y equivale a una cucharada de azúcar. Esto para los diabéticos es una bendición. Lo pueden poner en el café, lo pueden poner en el pozol, lo pueden hacer en repostería, y un diabético va a tener una vida digna, que es muy importante estas acciones. Adelante, por favor. Adelante. Esto es lo que tiene Tabasco. Aquí nada más falta la pimienta. En la pimienta, Tabasco es un gran exportador. No se pone la pimienta porque realmente no la procesamos. La vendemos precisamente a Alemania y Alemania hace todos los procesos. Esto tiene un poquito más de proceso. Somos el primer productor de cacao, el segundo de plátano después de Chiapas, somos el segundo en palma de aceite ya después de Chiapas. En piña somos el tercer lugar nacional y en limón persa
el sexto lugar. El limón persa, junto con el limón italiano, el amarillo que tiene un chichito, como le decimos acá, son los dos al que consume en mayor volumen en el mercado americano. El limón criollo es muy bueno, exquisito, pero lo consumimos los mexicanos. Adelante. Ahí está. Vamos a empezar, jóvenes, cómo van a crear su empresa. Adelante. Miren, los pasos. Hay que tener primero una decisión. Aquí les digo una cantidad de cosas que ustedes pueden seleccionar, pero ustedes van a ver en base a sus profesiones qué es lo que más les conviene. Entonces hay que definir un negocio y empezar a hacer una revisión de literatura, pero literatura reciente. Les voy a decir algo que nos pasa en la educación, que es muy común y me da a veces pena decirlo, pero es una realidad. A veces nosotros en México llevamos un libro, y un libro que nos da la mayor información. Ese libro en algún idioma hace 20 años o 15 años se publicó, tardan 3 en traducirlo y empezamos a leer con algo con un rezago muy alto, y entonces eso nos da tecnologías que ya no existen y entran en el aprendizaje. Métanse a internet y si no saben inglés, pongan el traductor y empiecen a meter muy fuerte a la literatura actual para que sean tecnologías de reciente ya de impacto en el mercado. Hay que hacer una elección jurídica de la empresa, o sea, buscamos cuál va a ser nuestro negocio, hay que poner y plasmar, todos deben conocer el método científico para elaborar un proyecto. Si no, entren a internet y bajen lo que se llama plan de negocio. No es lo mismo, pero son equivalentes. Y tienen que saber cómo hacer un flujo financiero, que también lo pueden bajar por internet y sin duda para ver la tasa de retorno del negocio que ustedes van a hacer. Tienen que seleccionar una forma jurídica. Una sociedad de producción rural es importante, sin duda, pero no les va a caer el recurso de CONACYT nunca, porque lo que están impulsando es precisamente la creación de sociedades anónimas. Y las sociedades anónimas, hoy no hay régimen simplificado, tiene 15 años que se eliminó. Cualquier empresa de producción rural o una sociedad anónima, ustedes van a pagar lo mismo en impuestos. No hay diferencia, para nada. Entonces, les conviene más una sociedad anónima que tiene mayor grado de deducibilidad que una sociedad de producción rural. Entonces, tienen que seleccionar si van a ser una persona física o una persona moral. Recomendación, persona moral, y busquen asociarse cuando menos en la familia. Un servidor tiene una empresa en donde somos 4 socios. Cada uno, mis 2 hijos y mi esposa y yo, tenemos 25% de acciones. En aquellos dorados tiempos creamos una sociedad anónima de capital variable, con la cual me dediqué a rescatar empresas quebradas en este país. Por ejemplo, rescatamos empresas quebradas como las marcas siguientes: Nutrileche, Mi Leche, Boreal, Los Volcanes, Quesos Nochebuena, Frijoles al Minuto, etcétera, etcétera. Se rescataron, se vendieron al mercado y regresamos el recurso, y todas están operando afortunadamente el día de hoy. Ahí están las marcas y ahí están las empresas haciéndolo, las que las compraron. Tienen que saber cuáles son los altos riesgos como contribuyentes y cuáles son las deducibilidades que ustedes tienen. Esto es importante para crear una empresa. Tienen que saber a qué van. Si están en una economía ilegal, malamente llamada informal, entonces no van a pagar impuestos, pero van a vivir escondidos toda la vida. Entonces tienen que pasar a la economía formal. En la economía formal, ustedes tienen que revisar muy bien la figura jurídica y tienen que seleccionar muy bien con qué parte les va a tocar como contribuyentes. Hoy el ICR empresarial obliga a todas las empresas a pagar el 17.5% sin deducibilidad, y todos competimos en condiciones iguales. Antes era diferente.
Las grandes empresas pagaban el 1% y las pequeñas empresas pagábamos, haciendo todo lo deducible en ICR, 21% a lo máximo que llegamos. Y las grandes hacían y creaban las fundaciones, ponían a sus hijos a ganar un salario importante y le decían al SAT, miren, aquí está, todo es deducible, y pagaban 1%. En este sexenio se hace la reforma fiscal y por eso odian al presidente, pero ¿quiénes los odian? Pues los grandotes, los que tienen los medios de información y desinforman a la población. Bajar de 21% que un servidor y la empresa nuestra tenía a 17.5%, pues nos hace mucho más competitivo y nos hace más eficiente en el mercado. Adelante. Trámites y servicios. Ustedes tienen que saber perfectamente y definir que van a tener costos variables y costos fijos en las empresas. Entonces tienen que considerar el contrato de luz, agua, los trámites municipales, pagos de impuestos municipales, estatales y federales. Esto existe. Y en el Estado van a pagar el impuesto sobre la renta, pero van a pagar a nivel federal el impuesto, el impuesto sobre la nómina en el Estado, y a nivel federal el mínimo es el impuesto y el cierre empresarial. Se pone en marcha y empieza la contratación del personal. Ustedes pueden iniciar, sin duda, una pequeña empresa, pero lo importante aquí es capacitar a las personas, a dónde van a entrar, cuál es el objeto de la empresa, cómo van a salir al mercado, qué van a hacer con esto. Ustedes tienen que enfrentar un mercado, ahorita lo vamos a ir viendo paso por paso, pero van a hacer y enfrentar un mercado y a qué canal de distribución van a entrar, al mayoreo, al medio mayoreo, al detalle, al canvaseo. ¿Saben lo que es el canvaseo? Venta de casa en casa. El número 1 de este país es Yakult. Yakult vende de casa en casa el 85% de lo que produce, 15% solamente va en el mercado y es el único que está amparado contra los descuentos del autoservicio. Cada vez que hay un descuento, Yakult lo sacan del mercado, lo sacaban del anaquel y hoy no lo pueden hacer porque él no acepta el descuento. Y esto, cualquiera que vende ahí, te obligan a que el día de plaza hay que bajarle y te lo descuentan de tu factura. O sea, son cosas que tienen que ir aprendiendo en el mercado. El financiamiento. Si ya tienen la inversión de la empresa, pues hay que buscar el capital de trabajo para comprar los productos, para transformarlos, para empacarlos y para llevarlo al mercado. Después de la producción, que ya lo tienen el producto para el mercado, empieza una estrategia que se llama logística. La logística es a quién me pidió y a dónde entrego. Y ya empieza el canal de distribución finalmente. Entonces, normalmente se habla de logística y distribución. Esto es quién solicitó el pedido y ese pedido cómo lo voy a surtir. Si llevo en una camioneta de 3 toneladas solamente una tercera parte de la ocupación de la camioneta, voy a tener un gasto muy alto y voy a tener que considerar ese gasto. Cuando lo llevo al 100%, mi gasto es menor. O sea, tienes gasto en productos, en gastos fijos, gastos variables, pero tienen el gasto en la distribución y finalmente un precio. La mayoría de las empresas, de las pymes y mipymes, 2 años duran en el mercado y ¡pum!, para casa, por no tener una planeación. Adelante. Adelante. Miren, este es otro tema, pero es importante. Hay que registrar las marcas. Yo recomiendo que si son varios que hacen el negocio, nos vayamos a marcas más adelante. Pero estas son las marcas. Se registran en el Instituto Mexicano de la Propiedad. Hay signos distintivos, marcas y marcas colectivas. Por ejemplo, en Bimbo, el osito Bimbo, pues, toda una vida y lo conocen perfectamente. Ya ni siquiera es necesario poner la palabra Bimbo.
En el mercado está fijado en cada uno de nosotros lo que es Bimbo. Pero tenemos, por ejemplo, acá nuestros productos. Aquí tenemos una variedad de quesos, cada quien con una marca. ¿Qué pasaría si tenemos una sola marca, si estamos produciendo única y exclusivamente el queso de porro? Y eso se llaman marcas colectivas. Ahorita la vamos a ver más adelante. Ahí está el nombre comercial y la denominación de origen, que es un tema importante, que hoy el cacao tenemos denominación de origen con el cacao Grijalva. Adelante. Esto es importante. Si es un alimento, hay que poner la tabla nutrimental. Esto es obligatorio. La tabla nutrimental, ¿qué estamos ofreciendo en una porción? Aquí dice una porción de 100 gramos en una mayonesa. Pero tienen que tener, ahí está la marca, ahí está la empresa que lo produce, ahí vienen los logos y después la tabla nutrimental. ¿Cuánto contiene de proteína? ¿Cuánto contiene de carbohidratos? ¿Cuánto contiene de grasas? ¿Qué tipo de grasas contiene? Esto es fundamental. Adelante. Aquí está el código de barra. Esto también lo tiene que llevar. ¿Dónde registran una marca y dónde el código de barra? En la Secretaría de Desarrollo Económico aquí en Villahermosa. Ahí está una oficina en donde ustedes pueden ir a registrarlo para tener su producto. El código de barra, si lo ven, dice que la primera parte se los da el INPI, es México, después está que es un refresco, por ejemplo, es una bebida carbonatada. El refresco es de sabor de manzana y después viene el distintivo que ya en la empresa está donde se está vendiendo, que es el inventario que tiene la empresa dentro en los anaqueles o en la parte del almacén. Y esto es importantísimo porque si no, el autoservicio no se los recibe. Adelante. Los apoyos gubernamentales, aquí vamos a empezar cómo ustedes hacen un plan de trabajo, un plan de negocios y van a ir a solicitar el recurso a las diferentes instancias. Adelante. Aquí está Zagarpa. Miren, este programa es muy bonito. Arráigate. Arráigate es el pequeño productor. El pequeño productor tiene derecho a pedir esto. El objetivo es estimular la participación profesional y productiva de los jóvenes. Y ustedes van a poder poner sus propias empresas. Este programa, el componente se llama apoyos al pequeño productor. Y en específico, Arráigate es para jóvenes. Adelante. Los programas, por ejemplo, impulsa el arraigo de jóvenes de 18 a 39 años de edad en sus regiones de origen, apoyándoles a lograr un crecimiento personal, oportunidades de negocio, planes de negocio, manuales de apoyo al emprendedor, plan de capacitación. Les voy a decir algo que es importante, jóvenes. La tesis es el inicio del primer negocio que ustedes van a trabajar. Empiecen desde este momento a seleccionar qué negocio tiene su papá, su mamá, el vecino, y vayan viendo la oportunidad del negocio y con el sistema científico que les están enseñando, vayan desarrollando su plan de negocios. Eso va a ser el anteproyecto de la tesis. Adelante. Programa de productividad y competitividad agroalimentaria. Esto lo encuentran en la Subsecretaría de Alimentación, también en la Zagarpa. Los objetivos, aquí van a encontrar recursos económicos con mezcla de créditos. Y estos recursos se ponen en Financiera Nacional, que antes era Ban Rural, en Financiera Nacional, se ponen en FIRA y también en FIRCO. Es decir, cuando hablan aquí que la delegación está haciéndome mi campaña, no es cierto, para nada, porque los recursos están establecidos precisamente en estas instituciones. Alguien que no pueda ser sujeto de crédito va a FIRCO y ahí presenta su proyecto para bajar el recurso. Pero si él necesita una mezcla de recursos, entonces se va directamente a Financiera o a FIRA, que es Banca de Desarrollo, y
piden ahí, meten su proyecto y compiten con otros proyectos para solicitar el recurso. ¿Qué sucede en estos proyectos? Si es una tierra ejidal, automáticamente el subsidio es del 50% y tiene un límite hasta 8 millones de pesos, que es mucho para una empresa pequeña. Entonces, si esa inversión, vamos a poner que fuera 2 millones de pesos, en donde van a arrancar esa empresa, automáticamente tienen un subsidio de 1 millón, pero tienen que decir al menos el 10% ustedes tienen que conseguir de inversión líquida, es decir, 100,000 pesos, y lo tienen que poner en una cuenta, exhibirla. El resto, 40% es vía crédito, pero tienen asegurado el 60% de la inversión. Pero también hay otras oportunidades. FOSIR es capital de riesgo. Están nada más las oficinas en la Ciudad de México, pero si llevan el proyecto allí y le dicen, oye FOSIR, yo no tengo posibilidades de tener un financiamiento, me quedé en FIRCO, lo pedí, el subsidio, y ya tengo entre el subsidio y lo que aporto el 60% del recurso. Asóciate conmigo, ponle el 40% en la sociedad. FOSIR es capital de riesgo. Si algo pasara en el trayecto de los 2 años y quiebra la empresa, el primer recurso que se pierde es el de capital de riesgo. Pero si la empresa brinca los 2 años y empieza a ser rentable, ustedes tienen que liquidar a FOSIR en menos de 8 años. No hay tasa de interés, hay el valor al valor presente de la empresa. Es decir, ¿cuánto cuesta la empresa al arranque? A lo mejor va a costar el 20%, que cuando se venda va a costar el 40%, entonces van a tener que pagar 40%, comprar adicionalmente esa empresa. Y ya formaron la empresa, pero si tienen oportunidad de tener un bien y darlo en garantía, créanme que empiezan a trabajar con la parte del financiamiento. Adelante. Este es el programa que un servidor lleva. Fíjense, en agricultura tenemos subsidios para viveros, establecimiento y mantenimiento. En actividad ganadera, toda la parte de infraestructura. Fundamentalmente tenemos pecuario, bovinos, tenemos algo en bovinos, ovinos, caprinos, y estamos entrando con especies domésticas de aves de corral, el pavo, la gallina, para que pongan el gallinero. Ahí hay un negocio brutal que ustedes pueden emprenderlo muy rápido, ahorita se los digo. Este programa puede apoyar a una zona que esté considerada de alta marginación en la clasificación de CONAPO, hasta con el 70% del apoyo. Es decir, aquí ustedes pueden crear una empresa 70%, y el 30% restante se les permite que ustedes lo deduzcan de mano de obra, pero mano de obra que realmente esté llevada bien, que esté bien certificado, que lo están pagando. Y tienen, después de otorgado el recurso, entre 8 y 10 meses para comprobar fiscalmente. ¿Okay? Entonces, prácticamente aquí les hacemos una empresa a los recién regresados. Adelante. Vemos acuacultura, todo lo que es acuacultura, maricultura también, de ahí faltó maricultura, que ya les había explicado en qué consiste. Tenemos incentivos para la reconversión productiva. ¿Qué es la reconversión productiva? Son 3 conceptos fundamentales. Uno es la intensificación de la actividad que están realizando, para mejorarla, para invertir con mayor interés, mayor cantidad. 2 es tener 2 productos, es decir, el que tenemos lo intensificamos y le ponemos otra actividad adicional. Voy a poner un ejemplo. Si ustedes tienen, hay una parcela de 20 hectáreas que tienen en un ejido y ustedes asignan 10 hectáreas para palma de aceite, siguen teniendo en 10 hectáreas su ganadería.
Y entonces tienen dos condiciones diferentes. Van a tener siempre que el mercado del becerro se cae y el mercado de la palma crece, y esto les da una estabilidad económica importante. O la otra reconversión es: lo que tengo lo quito y pongo una actividad nueva. Esa es reconversión productiva. Infraestructura productiva, desarrollo tecnológico. O sea, cuando un desarrollo tecnológico, cuando hay una innovación tecnológica, la vamos a aplicar y hay que tener la capacitación y el extensionismo. Adelante. Si me alargo mucho, por favor me dicen ya. Ok, esto es otro proyecto, otras activos productivos y agrologística. Aquí es específicamente para hacer agroindustria. Y aquí hay apoyos que van del 50 hasta el 70%. Y estos apoyos los van a encontrar en Financiera Nacional, en FIRA, en FOSIR y en FILCO. Y están disponibles, miren, para todo esto. Se puede construir un brazo TIF. Yo recomiendo que sean modulares, no vamos a poder entrar a detalle. Centros de acopio, alimentos, todo lo que sea mermas. Es decir, la merma es cuando tenemos las frutas que no pueden llegar al mercado como fruta fresca, y las mermas se aprovechan para el deshidratado, para congelado. Adelante. Adelante. Si ustedes tienen una empresa ya con 2 años de estar participando y tienen una sociedad anónima de capital variable, FOSIR les da el recurso para la ampliación y les da el 100% del recurso. 100% del recurso. Van a competir con el proyecto y lo tiene que hacer una institución que está registrada en CONACYT. Y al final lo único que les piden es: hazte una auditoría, y esa auditoría me va a decir que la inversión que yo te entregué se invirtió. En Tabasco hay una Secretaría de Desarrollo Económico, ahí se registran en el CECITEC los proyectos y empiezan a competir. La época de registro empieza en el mes de agosto, y en el mes de noviembre empieza el concurso, y en febrero les dan los resultados. Adelante. Ahí están los fondos mixtos, también son muy importantes, tienen el mismo principio. Adelante, vamos a verlo muy rápido. Los programas de estímulos a la innovación: cuando hay una innovación tecnológica nueva, es también el 100% del recurso lo da CONACYT. Adelante. Algunas tendencias ya para terminar en los mercados. Adelante. El crecimiento que tenemos en México es fuerte, pero la desigualdad persiste, y la desigualdad es muy grande. Tabasco, no vamos a ver, señalar México, el 60% de nuestros estratos económicos es social, 35% del siguiente estrato es en transición. El social es donde entra el ejido, donde entra... Aquí tenemos una clasificación del siguiente sentido. En el estrato social tenemos una tercera parte que lo que no tiene posibilidades de producir nada, y lo que necesita es empleo y alimentación, educación y salud. Después tenemos una segunda tercera parte que es que tiene un traspatio y donde puede producir sus pequeñas hortalizas. Y la otra tercera parte es el ejido, en donde ya hay una superficie mayor para hacerla productiva. Después viene el estrato en transición, también tiene dividido en 3 sectores, pero ya es el que tiene alrededor de 100 vientres, que tiene 50 hectáreas de plátano. Esa es una economía en transición, y 5% es una economía de mercado. Se nos fueron de Tabasco muchos por la inseguridad, viven en Yucatán, viven en Estados Unidos, en la Ciudad de México, hay que traerlos. Todos los estratos sociales son importantes. La generación de empleo ha caído mucho en el país, no nada más en Tabasco. La productividad repunta gracias a las ambiciosas reformas estructurales. Eso es lo que nos está manteniendo altamente satanizada la parte de la reforma fiscal, muy satanizada, igual a de petróleos. Sin embargo, ahí está, esto es lo que dice la OECD, en donde hay un mexicano de origen de Chiapas, que es José Ángel Gurría. La desigualdad en los ingresos y las diferencias entre hombres y mujeres sigue siendo muy grande. Hay una concentración económica brutal en México.
empresas, cuando se tenían alrededor de 1.200, 1.300 empresas de lácteos, hoy solamente hay 80. En las granjas de cerdos se tenían 3, 4.000, hoy solamente hay alrededor de 50 granjas de cerdos y se han concentrado en pocas manos. Eso se llama la concentración. Y entre el hombre y la mujer, sigue ganando más el hombre en cualquier empresa que una mujer, y también en el gobierno. Adelante. Promover las inversiones en manufactura mediante las cuales se elaboren materias primas y la industria que significa la transformación. Adelante. Promover inversiones. Esto es atracción de inversiones por empresarios tabasqueños, pero también nacionales e internacionales para traerlos para la generación de empleo. Adelante. Las zonas económicas especiales. Tabasco ya es una zona económica especial en Dos Bocas. Ya está registrado, hay una ley, hay un reglamento, hay 3 decretos en la que se constituye, y eso hay 4.000 zonas económicas en el mundo. El Canal de Panamá es uno, Singapur es otro, en China hay muchos desarrollos fuertes en donde se genera la parte agroindustrial y donde tiene que haber conectividad, es decir, carreteras, el tren marítimo, aeropuertos, y se tiene que hacer un desarrollo importante. Tabasco ya está en Dos Bocas para arrancarlo y se dan quitas de impuestos, 10 años de quita del ICR y 5 años adicionales al 50% pagos. El Estado tiene que bajar el impuesto de algunos de ellos, sobre todo el impuesto sobre nómina. Hay también una política financiera donde la tasa de interés máxima va a ser del 6%. Hay una política integral que integra las cadenas de valores. Adelante. Bueno, hasta aquí la dejaría yo porque el tema que sigue pues, no está altamente relacionado con ustedes, porque ya me están diciendo que tiempo. Y les agradezco, y si hay alguna pregunta o comentario, por favor, adelante.